Buenas tardes, mi nombre es Marco Alexis Roa Méndez del Tecnológico de Estudios Superiores de Catepec y hoy vamos a seguir viendo lo que son los temas del COVID-5. En este caso son bastantes temas, pero vamos a ver uno por uno. Vamos a ver lo que es las interacciones entre el gobierno y la gestión. Las interacciones entre el gobierno y la gestión, parte de las definiciones entre gobierno y gestión, lo que trata de darnos a entender aquí es que hay varios tipos de actividades en los cuales debe considerar entre el gobierno y la gestión. En este caso podemos ver que son aquí procesos, información, estructuras, principios, cultura. Cada uno de estos tiene lo que es su propia definición. En el caso de los procesos es darse cuenta de lo que se va a hacer tanto desde el principio hasta futuro. La información aquí nos habla sobre de lo que se ha recabado o de lo que se recabará o que se está obteniendo en ese preciso momento para dar pauta a esos mismos procesos. Las estructuras organizativas, aquí lo que trata de entender es que son estructuras como tal en las cuales uno debe de tener cierta jerarquía para que pueda tener un cierto control, porque no puede mandar, no sé, bueno, en el caso de Ecopetrol no puede mandar el maquinista o el empleado sencillo, sino que debe de haber esas estructuras para que se tenga lo que es un control debido. Los principios, políticas y marcos, aquí los principios que debe de tener la misma empresa, de ya sea desde la extracción incluso hasta la distribución, porque debe tener ciertos principios, ciertas políticas. No puede simplemente distribuir su petróleo solo porque, no sé, ya tienen sobrecupo entre el almacén. La cultura y la ética y los comportamientos, ahí también debe tener cierta cultura y cierta ética, como lo habíamos comentado en temas anteriores, sobre el ecosistema. No puede simplemente perforar lo que es parte de la tierra y decir, aquí hay petróleo y pues vamos a extraerlo. No, sino que debe de tener ética para decir, ¿sabes qué? Sí, aquí está todo concentrado el petróleo, pero no podemos hacer eso, entonces vamos a buscar de otra manera, vamos a ser éticos al no dañar, al no lastimar más el planeta. Y las personas, las habilidades, aquí nos habla más sobre el cuidado y sobre la importancia que tienen las personas y sus mismas habilidades. A lo mejor las habilidades que tiene, no sé, X persona son mucho mejores que Y. Entonces, aquí debe de tener en cuenta que para tener ese fundamento de decir es que es mucho mejor, debe de tener cierta comparación, aunque suena mal, entre las personas y sus habilidades para que así pueda tener una mejor fluidez entre la empresa. Y los servicios, pues nada más es que los servicios que brinda, digamos, la misma empresa en cuestión de Ecopetrol, pues estamos hablando del petróleo. Los servicios que brinda, pues nada más es la extracción del petróleo y a lo mejor convertirlo en lo que son combustibles. También vamos a ver lo que es el siguiente tema, que es el modelo de referencia de procesos del COVID-5. Como podemos ver aquí en la tabla, bueno, sí, como una pequeña tabla, una pequeña esquema, es que debe de tener necesidades del negocio, en la cual ellos deben de tener muy, muy en cuenta para que pueda salir a flote lo que es la misma empresa de Ecopetrol. Se debe de evaluar, se debe de orientar, se debe de supervisar. Para todo esto siempre hay que tener una supervisión estable y constante. Porque no por decir, ay, es que esta semana no ha pasado nada. No creo que pase la otra semana. No, debe de haber una cierta supervisión constante para que la misma empresa pueda seguir siendo un modelo de referencia para las demás. También aquí nos dice, eso es en la cuestión del gobierno, y en la cuestión de la gestión viene lo que es planificar, construir, ejecutar y supervisar. Es prácticamente lo mismo. Debe de planificar cómo hacer ese tipo de acciones, cómo debe construirlas y a final de cuentas cómo ejecutarlas. Porque puede tener bien su planificación,
pero si al momento de construirla está mal, entonces la ejecución va a estar mal. Puede estar muy bien elaborado el plan, se puede ver muy maravilloso, pero al momento de la construcción y la ejecución, simplemente a veces en la construcción es cuando todo se va para abajo. Y la supervisión pues es constantemente lo mismo. Eh, ya se planificó, se construyó, se ejecutó bien, entonces vamos a estarla monitoreando constantemente. También vamos a ver lo que es el capítulo 7, la guía de implementación, de la implantación más que nada. Aquí lo que nos habla es que la ISACA proporciona amplias y prácticas guías de implementación en su publicación COVID-5 Implementación 6. Lo que nos habla aquí no es más que nada, es como una guía, lo dice el mismo tema, guía de implantación. Aquí simplemente es una guía, y como ya lo habíamos mencionado anteriormente, el COVID-5 es simplemente una guía, no es algo definitivo que a fuerzas deba de seguir eso la misma empresa, sino que simplemente es como un marco de referencia, regresamos a lo mismo, una guía, para que así las empresas puedan tener un camino firme y tener buenos resultados y tener, eh, pues sí, estando en los más altos, digamos, en ese tipo de zona, la empresa que sea, ya sea nacionalmente o incluso mundialmente reconocida, es simplemente una, una guía para que pueda salir adelante lo que es la misma empresa. Considerando el contexto empresarial, son los puntos que a lo mejor ya vimos anteriormente, que simplemente se ponen ya en un contexto eh, general, lo que es la ética, lo que es la misión, la visión, los valores, lo que son los planes de negocios y todo eso. Entonces, aquí como lo podemos ver, nos habla sobre la cultura y ética, leyes aplicables. Aquí todo esto se debe de tomar en cuenta, como lo dice, en el contexto empresarial, para que esta misma empresa no tenga, digamos, faltas ante las leyes, porque muchas veces la empresa X, no sé, vamos a poner la empresa X, por el simple hecho a lo mejor de que es un muy buen producto, a lo mejor detrás de lo que se muestra la empresa no tiene lo que son los requisitos para tener un buen reconocimiento. Entonces, ¿por qué? Porque le falta, no sé, las misiones, la misión un poquito más concreta, la visión hacia el futuro, o a lo mejor nada más es de corto plazo, que debe ser a largo plazo, pero muchas veces la hacen a corto plazo. Eh, las políticas y todo eso también debe de tomarlas muy en cuenta para que pueda tener una zona empresarial exitosa. También vamos a ver lo que es aquí creando el entorno apropiado. Lo que nos habla sobre creando el entorno apropiado es que hay que ver de, de lo más, ¿cómo decirlo? Sí, desde lo más sencillo hasta lo más difícil. Ya sea problemas desde de un área muy pequeña hasta los problemas del área más extensa, que en este caso sería a lo mejor la dirección, ¿no? Que en este caso en la dirección hay que tener lo que es un entorno bien para que pueda administrar bien lo que son la misma empresa en Ecopetrol, pues más que nada debe de tener una buena dirección al saber que está sacando o a algún mineral muy valioso hoy en día. ¿Por qué? Porque antes pues no se utilizaban mucho los carros y todo eso. Entonces, ahorita que el petróleo se está refinando y se está convirtiendo para la mayoría de las cosas que utilizamos, entonces lo que debe de tener la dirección es saber cómo optimizar ese tipo de, bueno, ese mineral para que pueda seguir teniendo lo que es su gubernamentalidad, su gobernato, su mandato en parte de Colombia en cuestiones de extracciones petroleras. Entonces debe de tomar en cuenta lo que son los riesgos, lo que son las optimizaciones para todo eso, que son temas que hemos estado viendo anteriormente. También nos habla sobre el reconocimiento de los puntos débiles y sus eventos. Aquí en reconocimiento de los puntos débiles no es más que nada
como dice, los puntos débiles de la empresa y en ciertas áreas. ¿Por qué? Porque uno a lo mejor puede darse cuenta de que a lo mejor los trabajadores están frustrados, hay un mal ambiente laboral, o sea, a lo mejor no se hablan, pero hay esa atmósfera pesada de decir, es que no se sienten bien, están fatigados, están eh, pues sí, simplemente no quieren trabajar por una o por otra razón. Entonces aquí debe de reconocer los puntos débiles de la empresa. En el caso, igual, seguimos hablando de Ecopetrol, es que, no sé, en un área, por decir, recursos humanos. Ok, recursos humanos es una área fuerte, por así decirlo, en nuestra empresa, pero no tenemos mucho personal o nuestro personal tiene compasión, entre comillas, de los mismos empleados de lo que está pasando. Entonces debe de reconocer esos puntos débiles y decir, no, ¿sabes qué? Mira, la verdad tenemos este tipo de cuestiones y la verdad no se nos parece justo. Entonces debe de atacar esos puntos débiles y una palabra clave es focalizar, o sea, debe de enfocarse, debe de darle foco, debe centrarse en ese punto para que pueda seguir funcionando bien la empresa. Facilitando el cambio. Aquí lo que nos habla sobre facilitando el cambio no es más que nada dar a conocer, más bien facilitando el cambio. No es más que nada darle un enfoque muy sencillo para cambiar el rol de la misma empresa. ¿Por qué? Mm, si lo vemos una vez más de la misma empresa Ecopetrol, a lo mejor para ellos les es muy difícil a lo mejor la refinación del mismo petróleo. Entonces tiene que buscar alternativas para facilitar ese tipo de proceso. En este caso, pues a lo mejor ya en la distribución. Ya hablamos sobre la refinación, entonces vamos a hablar sobre la distribución. La distribución de ya sea del mismo petróleo o incluso ya estando refinado, debe de tomar en cuenta que debe de hacer de manera fácil, pero de manera muy eficiente. No porque sea fácil signifique que sea algo que no sirva, algo que no tenga esa eficacia y esa eficiencia. No, debe de tener ese cambio fácil y tener muy buenos resultados. También vamos a hablar sobre un enfoque de ciclo de vida. Lo que nos habla sobre el ciclo de vida en el COVID-5 no es más que nada sobre los ciclos de vida, la habilitación del cambio y la gestión del programa. Como lo hemos visto, el ciclo de vida lleva varios procesos. En este caso debe de tener lo que es en cuenta que no es solamente un proyecto, sino que a lo mejor Ecopetrol tiene ambición para ver más allá de lo que se va a hacer y de lo que a lo mejor no puede hacer. Entonces, en el ciclo de vida, eh, ahorita están teniendo lo que es ya la última fase, lo que es la implementación y también lo que es la supervisión, por así decirlo, o el mantenimiento. De hecho, creo que es el mantenimiento. Debe de tener ese mantenimiento para que esa misma empresa siempre esté día tras día dando buenos resultados, no dando resultados negativos. Y si dan resultados negativos, deben de focalizarse a ese mismo problema que fue lo que vimos anteriormente. La habilitación del cambio es abordar los aspectos culturales y el comportamiento. Es lo mismo aquí, habilitación del cambio. Debe de tomar en cuenta que tanto la ética como la moral debe de entrar ahí muchísimo, porque no por a lo mejor ganar dinero de decir, es que somos una una mina de petróleo, pues simplemente ya vamos a tener todo el dinero. No, debe de tener esa ética y esa moral para que pueda y no perder el control para que pueda seguir estando a flote lo que es Ecopetrol. Y en la gestión del programa es lo que hemos estado viendo anteriormente, es tener en cuenta lo que son eh,
esos puntos de gestión, de administración, que debe de tener punto tras punto, día tras día, para que la misma empresa pueda ser de manera exitosa, ya sea nacional o mundialmente. Que bueno, nacionalmente es la mejor reconocida, pero mundialmente ese es a lo mejor lo que ellos quieren. Ahora, eh, lo que nos habla aquí son lo que son 7 fases. Lo traté de resumir lo mejor que se pudo, pero pues aún así sigue habiendo mucho texto, pero vámonos rápido. La fase uno comienza sobre el reconocimiento y la aceptación de la necesidad. Aquí es la implementación y las mejoras que debe de tener como digamos un plan B para mejorar la empresa. En la fase 2 se concentra en definir el alcance de la iniciativa en la implementación y mejora empleando el mapeo. Aquí, bueno, del COVID-5, aquí debe de tomar en cuenta que, como lo hemos dicho y lo hemos reafirmado, el COVID-5 no es algo definitivo, sino que es una guía. Entonces debe de tener esas metas para que pueda ser una empresa muy reconocida, para que sea una empresa de prestigio, aunque sea de petróleo. La fase 3 establece un objetivo de mejora seguido del análisis detallado. Aquí lo que nos habla es identificar lo que son las diferencias y las posibles soluciones. Aquí las diferencias que a lo mejor tiene entre, digamos, la de Colombia, que es la de Ecopetrol, con la de Estados Unidos, a lo mejor que Estados Unidos tiene mucho más maquinaria y a lo mejor Colombia, ¿no? Entonces debe de identificar esas diferencias y de tener obviamente esas posibles soluciones, bueno, aquí dice posibles soluciones, pero debe tener esas soluciones para ese tipo de diferencias o de problemas. En la fase 4 planifica soluciones prácticas mediante la definición de proyectos apoyados por casos de negocios justificados. Aquí es como lo hemos hablado anteriormente, debe de tener una base, en este caso Ecopetrol quiere ser ese marco de referencia para las demás minas petroleras que vengan en el futuro. Entonces, al igual que ellos que quieren hacer lo mismo, entonces ellos, lo que es Ecopetrol, debe de buscar esos marcos de referencia que sean exitosos para que ellos puedan seguirlos. Es lo que nos habla sobre la fase 4. En la fase 5 se puede definir las mediciones y establecer la supervisión empleando las metas y métricas. Aquí no es más que nada, eh, la métrica es como ciertos pasos, seguir ciertos pasos para que pueda tener una supervisión favorable. Porque a lo mejor en la supervisión sí puede tener una muy buena administración, muy buena producción, pero si no hay una buena supervisión del cómo se hacen los procesos, entonces no tendría caso y de hecho se iría para abajo. Entonces debe de tomar en cuenta lo que son las métricas del COVID-5. La fase 6 nos habla que se focaliza en la operación sostenible de los nuevos o mejorados catalizadores. Aquí es más que nada que se debe de tomar en cuenta los beneficios que se deben de tomar en cuenta para un futuro. O sea, ¿qué es lo que se espera llegar la misma empresa? Y la fase 7 revisa el éxito global de la iniciativa. Se identifican requisitos adicionales para el gobierno o la gestión. Aquí es más que nada, como lo dice, es el éxito que ya tiene la misma empresa, pero también debe de tener una mejora continua. No porque ya llegó a lo más alto, al tope, significa que ya nadie le va a quitar el puesto. No, la tecnología va mejorando, todo va mejorando y a pasos agigantados. Entonces, si se queda estancado lo que es Ecopetrol de decir, es que ya somos los mejores de Colombia y no hay una mejora continua, simplemente va a llegar otra mejor empresa y los va a quitar de ese mandato. Entonces debe de tener esa mejora continua, esa mejora constante día tras día. Dice los primeros pasos realizando el caso de negocio. En el caso de negocio no es más que nada los puntos que debe de tomar para que esta misma empresa tenga un punto favorable. Como lo dice aquí, realizando los casos de negocio. Podemos darnos cuenta, a lo mejor, de que en Estados Unidos utilizaron un caso de negocio
muy favorable. En este caso, bueno, en lo que es Latinoamérica o América, nosotros a lo mejor podemos llegar a ver a los estadounidenses como los mejores, pero arriba de ellos está Europa, está China, está también la de Arabia Saudita, como lo hemos visto. En Arabia Saudita pues es una de las mejores uno de los mejores países de la extracción del petróleo, que a lo mejor no es el más rico, pero es uno de los más grandes. Entonces, lo que se debe hacer es un caso de negocio para ver en qué posición estás tú y cómo puedes mejorar ese mismo puesto. También vamos a hablar sobre el capítulo 8, que es el último punto que vamos a ver el día de hoy, que es el capítulo 8, el modelo de la capacidad de los procesos del COVID-5. Antes del COVID-5, obviamente, debe haber pasado por varios procesos, COVID 1, 2, 3, 4. Aquí hay un caso del COVID 4.1. Entonces debe aquí de tomar esas pequeñas diferencias entre el COVID 4.1 y el COVID 5. A lo mejor el COVID 4 simplemente era una guía igual, porque todas son unas simples guías, pero a lo mejor no tenía de manera específica lo que son a lo mejor las metas, los procesos, los planes de negocios, los catalizadores, a lo mejor no los tenía bien centrados, pero aquí el COVID-5, por lo que hemos estado viendo, muchos puntos que hay que tomar en cuenta para tu empresa. No solamente es decir, tengo dinero, pongo en mi empresa, pum, ya vamos a ser exitosos. No, hay que tener muchos procesos, mucha planificación, digamos, muchas áreas en las cuales nosotros nos debemos de concentrar. Entonces, lo que hace entre el COVID 4 y el COVID 5 es analizar esas diferencias que tiene. También los beneficios del modelo 5, del COVID 5, los beneficios que llega a dar. A lo mejor COVID 4 no te daba esos beneficios como lo está dando COVID 5. También resumen de las diferencias de los usuarios de COVID 5. Aquí igual, de hecho es prácticamente el mismo, algo muy similar al primer punto, es simplemente dar un resumen de las diferencias que se ha estado viendo entre el COVID 4 y el COVID 5. Y el último punto, que es llevar a cabo una evaluación de la capacidad. Aquí es muy importante la evaluación. ¿Por qué? Porque muchas empresas no se enfocan simplemente en que esté bien posicionada. Porque puede estar bien posicionada y puede tener ventas, incluso eh, buena, buenos servicios. Pero si en la evaluación a lo mejor tienen un maltrato, o simplemente la empresa de manera interna están fallando ciertas cosas, entonces hay que tomar en cuenta esa evaluación. Las empresas toman en cuenta esa evaluación para ver si realmente entran en un programa o no. En este caso lo comparan con lo que es el COVID-5, que el COVID-5 es un monstruo que debe de tomar muchísimos puntos. Entonces hay mucha gente capacitada y tiene que tomar en cuenta todo eso del COVID-5 como la guía para tomar una evaluación muy, pero muy específica y muy objetiva para que pueda tener ese prestigio, ese reconocimiento de la misma empresa. Y pues nada, eso ha sido todo por mi parte, espero que haya quedado claro y pues nada, espero que tenga un buen día.